Hola, ¿qué tal? Vamos a conocer hoy la Parashá Vayehi, que es la última del libro Bereshit, del libro Génesis. Significa literalmente y vivió, es la traducción exacta. Y como arquetipos principales para que los analicemos, estudiemos e integremos en nuestra vida a ver qué nos pueden enseñar, he tomado tres. El primero es que Jacob, antes de morir, pero cuando ya veía que su muerte no iba a tardar mucho, pidió expresamente a su hijo, a Yosef, que era el gobernante de Egipto, que, aunque muriese allí en Egipto, no fuese enterrado en Egipto, aunque vivía en plena opulencia y de maravilla comparado con el resto del pueblo, como ya vimos en la parasha anterior. Jacob no quiso ser enterrado allí y quiso ser enterrado en la tierra de Canaán, aunque allí estaban también pasando mucha hambre. Este dato es muy importante porque la Cábala nos enseña que las personas tenemos una gran tendencia a reencarnar, si es que reencarnamos, a reencarnar en el mismo lugar donde morimos en la anterior vida. No es siempre, pero los textos antiguos nos dicen que es la tendencia mayoritaria, es decir, por lo menos más del 50%, más de la mitad. Con lo cual, este dato nos debería dar a todos que pensar mucho. ¿Por qué? Porque, sobre todo en el contexto del mundo actual en el que vivimos, en el que hay tantísima inmigración, cualquiera puede ser inmigrante en España o en cualquier otro país, o nosotros podemos emigrar a otro país, etcétera, 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 tenemos que tener mucho cuidado si conocemos esta enseñanza de dónde vamos a ir, porque como nunca sabemos cuándo vamos a morir, nadie lo sabe, tenemos que ser muy conscientes de que en ese nuevo país al que vamos, o incluso una zona distinta dentro del mismo país, puede ser que sea allí donde fallezcamos. No lo sabemos, entonces tenemos que considerar esa posibilidad. Y como tal, en ese nuevo país nos gustaría reencarnar allí, es decir, que existe la posibilidad de reencarnar allí de manera proporcionalmente alta. Nos gustaría reencarnar en ese país con su idiosincrasia, con sus circunstancias y demás. Si volviésemos a reencarnar, ese punto nos tiene que dar mucho que pensar. De cara, primero, a ir y segundo, a si fallecemos, no dejar por escrito previamente de que seamos enterrados en otro lugar, hasta donde permitan las posibilidades legales dentro del mundo en el que vivimos. Ese punto para que lo pensemos. El segundo punto muy importante que aparece en esta parasha es la aparición del concepto de enfermedad, que aparece literalmente en el libro de Génesis, en el capítulo 48, versículo 1. Ahí se dice que que Jacob cayó enfermo. Cuando hasta ese momento nadie enfermaba, las personas simplemente llegaba un momento en que morían. Podían tener pequeñas deficiencias físicas, como su padre, Isaac, que empezó a perder la vista, lo que hoy en día básicamente serían cataratas, por lo que nos dice la Torah. Pero bueno, dentro de eso, el resto de su salud estaba en buenas condiciones. Sin embargo, Jacob ya se enfermó y esa enfermedad fue la que le terminó llevando a morir. No nos dice exactamente qué tipo de enfermedad dentro de bueno, los cambios de nombre de la antigüedad a la actualidad, pero enfermó y murió. Y el concepto de enfermedad, Jacob nos dice en los textos paralelos a la Biblia, nos dice que habló con el jefe diciéndole que para que las personas comprendan el concepto de corregir, sería muy bueno que el jefe hiciese llegar la enfermedad a las personas. Es decir, que las personas enfermemos para como toque de atención de, oye, que te estás desviando, mira a ver qué estás haciendo con tu vida, porque hay algo que está fallando. Evidentemente, no lo mismo un constipado que un cáncer, por supuesto, pero ambos son enfermedades y en este caso, por ejemplo, ese constipado, esa gripe, nos puede dar fiebre. Y esos días de fiebre son el aviso del cuerpo de, oye, estoy activando mis mecanismos de defensa, es decir, estoy elevando mi temperatura para eliminar a esos agentes extraños que han entrado en el cuerpo y que te están haciendo daño. Pero ya de por sí, si esos agentes extraños han entrado, es porque de alguna manera tus puertas estaban abiertas para que entrasen. Vigilemos ese aspecto. Y el tercer asunto importante de esta parasha, o más importante que he tomado para vosotros, es las profecías que Jacob dijo sobre sus hijos, las famosas tribus, de cara a un futuro. Pero con dos particularidades muy importantes. Primero, no les terminó de decir todo lo que veía, murió antes, de alguna manera, o sospechosamente murió antes y no terminó de decir todo lo que les, todo lo que él veía que iba a pasar a esas tribus en el desarrollo del tiempo, y además porque cambió el orden de los hijos de Joseph.
Curiosamente, no estableció una profecía sobre Yosef, sino sobre sus hijos, pero intercambió al primogénito por el menor. Es decir, al menor le hizo la profecía primero como si fuese el primogénito y al primogénito le dijo como segundo. Y Yosef ese punto no lo entendió y se lo dijo: oye, que te has equivocado. Y él dijo: sí, sí, lo sé cuál es el orden correcto, pero voy a empezar por el menor porque es más importante la profecía que tengo que hacer sobre el menor que sobre el mayor. Aquí el punto que digamos que tendríamos que tener de forma importante para nosotros, de forma más clara para nosotros, es si tenemos hijos o si tenemos familiares muy cercanos o amigos que sustituyan a esos hijos y vemos de forma razonable qué futuro les espera, no pensemos que vamos a ver muchas generaciones adelante porque no tenemos esa cualidad, pero sí podemos llegar a apreciar de forma bastante correcta el futuro, igual que no vemos a lo mejor el nuestro, sí vemos el de otros, podemos ver claramente a qué lugar se conduce su alma, podemos hasta cierto punto ayudarles haciendo una predicción de: oye, veo o entiendo o canalizo que según vas te puede pasar esto, para que si no te gusta o no está en tu plan de alma, corrijas, porque te puede perjudicar seriamente a tu tikkun, sea el que sea, te puede perjudicar claramente esa desviación que estás teniendo. Bueno, analicemos esto sin ponernos ninguna medalla mesiánica de voy salvando al mundo ni nada por el estilo, pero analicemos que podemos dar un consejo a otros sobre cómo están enfocando sus vidas y en esa previsión mecánico-lógica hacia dónde pueden llegar, ¿vale? Ahí os lo dejo para que lo penséis y espero que os ayude y os haya gustado. Muchas gracias.